el dictamen de las reformas a la ley del FOBISTE, porque ha habido una desinformación, y lo vamos a ver en las reservas, donde hay pues una posición de algunos diputados de todos los grupos parlamentarios de que esta cobranza o los descuentos que se hacen de los créditos del FOBISTE es una cobranza delegada, lo cual pues reside en la mayor de los desconocimientos, ¿no? Lo que está moviendo desgraciadamente estas posiciones es otros intereses de aquellos que se veían beneficiados pues de que muchas casas que se quedaban en litigio o jurídicamente en disputa, se otorgaban algunos a coyotajes, algunas otras a constructoras que desgraciadamente, bueno, pues volvían a colocar los créditos del FOBISTE y del Infonavit, lo hablábamos ahorita en el dictamen anterior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues hay dudas todavía de algunos legisladores porque se despertó lo que yo considero un albazo basado en el desconocimiento. Sabemos que vamos a tener reservas de la oposición diciendo que esto es una cobranza delegada. Quiero aclarar porque esto no es una cobranza delegada. Como no es una cobranza delegada, pues el pagar impuestos a través de nuestro cheque no es una cobranza delegada, el pagar nuestra cuota del IMSS o del ISSSTE, porque está dentro de la ley que en los contratos que nosotros firmamos como trabajadores, ya sea del Estado o de privados, se nos hagan los descuentos a través de nuestro cheque de sueldo. La cobranza delegada incluye un tercero que no está acordado por el que contrata el crédito además que no lleva la autorización del derechohabiente o de aquel que va a adquirir el crédito. Esa es la cobranza delegada. Eso se discutió en esta Cámara, yo misma me posicioné en contra de ese dictamen, pero hoy están utilizando este discurso fácil para poner duda y sembrar duda en muchos compañeros diputados. Esto no es eso. Finalmente lo que estamos poniendo de manera muy clara y creo que beneficiaria para los trabajadores es que solamente se les podrá descontar el 30% de su salario, que solamente a los pensionados se les podrá descontar el 20% de su salario. Estamos poniendo que aquellos que ya han pagado 30 años se les liquide inmediatamente su crédito. Estamos poniendo que aquellos que han pagado 2 veces, que es una cosa ridícula, se les liquide también ya de manera inmediata el crédito y que se pueda reestructurar de UMAS a pesos. ¿Qué otra cosa estamos poniendo? Porque hay muchos abusos, así claro y llano lo tengo que decir, hay abusos en los cobros de los créditos del Infonavit, sí, perdón, del FOBISTE y bueno, del Infonavit, que también lo tenemos que tratar, sí los hay. ¿Hay doble tasa de interés? Sí, porque se les actualiza en UMAS y se les actualiza además en una tasa de interés, sí, y esto está tratando de remediarlo. Aquellos diputados que están presentando reformas para dilatar esto, lo que van a hacer es perjudicar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque entonces se van a seguir haciendo las actualizaciones mes con mes y eso no le conviene a los trabajadores. Entonces a mí me parece, y lo digo con todas sus letras, que aquellos que están tratando de dilatar esto con un engaño de que esto es una cobranza delegada, están obedeciendo a otros intereses, no sabemos si a constructoras, no sabemos si a sus pequeñas constructoras, no sabemos si a pequeños coyotes que trabajan haciendo esto o quedándose con las viviendas que les despojan a los trabajadores porque ya no las pueden pagar, pero que eso no lo podemos permitir, estas presiones no las podemos permitir en la Cámara de Diputados. Este dictamen tuvo 4 instancias y esto creo que nunca lo he dicho, pero es importante transparentarlo. 4 instancias de negociación. Primero con la Secretaría de Hacienda, a pesar de que fue una iniciativa del presidente, luego con el FOBISTE, luego con el FOBISTE y la Procuraduría Fiscal y al final con la Consejería Jurídica, con la Presidencia de la República y con la Secretaría de Seguridad Pública, que la secretaria Rosa Isela es la encargada del presidente en los temas del ISSSTE. Trabajamos hasta la última semana de la Semana Santa. Entonces está, créanme, suficientemente discutido, sabemos qué es lo que no se incluye, qué es lo que no se incluye. No estamos transformando de UMAS a pesos todos los créditos de fregazo o de una. Está haciéndose de manera gradual en 3 años porque es la capacidad financiera que tiene la institución. Fuera de eso, se están incluyendo todas las demandas de los trabajadores e insisto, me parece pues triste y engañoso que muchos compañeros, inclusive del movimiento, se van a posicionar en contra de este dictamen.
Es decir, incluso dentro de la coalición no hay... Dentro del movimiento hay un par de diputados que van a presentar reservas basados en el desconocimiento de que esto es cobranza delegada, que no lo es. Pero sí va hoy. Sí va hoy. Sí va hoy. En estos intereses oscuros que adviertes, nos dices que no sabes si responden a inmobiliarias o a sus propias empresas. ¿Conoces de legisladores que tengan constructoras? Y eso pues lo tenemos, vamos a decir, de manera transversal en algunos diputados, constructoras y también aquellos que se dedican a, yo malamente llamo coyotes, pero para explicar qué son empresas que se dedican a captar créditos que se les quitan a las personas y que pueden quedarse con la casa, remozarla, que no es constructor, y luego volver a hacer acceso y uso del crédito. Eso es parte de lo que estamos tratando de acabar con esta reforma y con lo que acabamos de presentar de los juicios hipotecarios del Infonavit, porque finalmente se valen del desconocimiento de la gente. Tú imagínate, donde esto lo vimos muchos en Ciudad Juárez, en el distrito 3, donde yo soy, donde ven una oficina que tiene un logo del Infonavit y que les dicen que son representantes del Infonavit, muchos de esos tienen estas oficinitas y ganan 2 o 3 veces el precio de la casa. Esos también están jugando en este dictamen. ¿Por qué? Pues porque tienen intereses muchos de ellos de esta naturaleza. Yo preferiría que ojalá llamarlos a la razón y decir pues que esta no es la salida, engañar a los compañeros no es la salida, porque la ley y el dictamen es muy claro. Diputado, ¿por qué no se van a llevar a cabo toda la conversión de UMAS a pesos? Se dice no de un fregadazo, pero sí poco a poco. ¿Por qué no? Porque el fondo, y hay que decirlo con mucha claridad, lo recibimos en quiebra. Entonces, aunque son aportaciones de los trabajadores, lo que sucedió es que sobre todo en el sexenio de Peña, en la administración de José Reyes Baeza, mi paisano, ex gobernador de Chihuahua, que además ahora quiere ser senador por Chihuahua, se desvió mucho de este recurso a negocios específicos que están hoy en la Auditoría Superior de la Federación y se quedó el fondo sin recursos. Entonces, el dinero de los trabajadores, discúlpenme el término, se lo fregaron. Entonces, ¿qué es lo que el fondo, al transformar de UMAS a pesos, tiene que absorber ahorita nada más este año 2.900 millones de pesos? Eso es lo que tiene que absorber el fondo y pues uno de los problemas que tiene el fondo es que como es fondo de los trabajadores no tiene aportación del Estado, más que la aportación de todos nosotros que le pagamos cuotas al Fobiste y al ISSSTE. Entonces, ¿cómo se van a medir estas tres partes? De entrada, todos aquellos que ya pagaron 2 veces su crédito, que no son pocos, estamos hablando de 33,000 créditos. De entrada estamos hablando de 1 millón de derechohabientes. Estamos hablando de 377,000 créditos. De esos 377,000 créditos estamos hablando del 30%, casi 200,000, que están en mora, desde 50,000 pesos en adelante. Entonces, ¿qué es los primeros que van a entrar, que están en los transitorios? Los que ya tienen 30 años, los que ya pagaron 2 veces, los que han pagado una vez y que no tienen ningún adeudo. Y luego de ahí, al siguiente año, los que tienen más de 60 años y tienen un adeudo entre 50 y 200,000. Y de esa manera vamos a estar transparentando. Hay otras caracterizaciones que se les llama demasías. Hay una serie de abusos en el Fobiste que hay que decirlo con toda claridad, sí existe. A la gente se le cobra intereses, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de Chiapas y de Guerrero. El trabajador les paga a las instancias y las instancias no le pagan al Fobiste. Entonces el que queda como deudor es el derechohabiente. Y lo que nosotros estamos poniendo en esta reforma con mucha claridad es, si el derechohabiente hizo sus pagos y la instancia no pagó, que sea a la instancia, al gobierno, a la secretaría que no está pagando, a la que se le debe de cobrar, pero no al trabajador. Entonces estamos velando por los derechos de los trabajadores, pero sí hay muchos abusos y hay un problema financiero fuerte en el Fobiste que también esta reforma pues está tratando de poner en orden. ¿Se corre el riesgo de que con esta oposición pudiera no pasar? No, esta es una reforma que requiere una mayoría simple. Sabemos que muchos diputados del PAN también van a votar a favor, lo hemos dialogado con ellos. Lo que creo es que están generando y van a generar un discurso pues que finalmente va a desinformar a los trabajadores, pero están aquí las asociaciones de trabajadores, la Alianza de Trabajadores del Fobiste, a través de todas sus dependencias, salud, educación, tal,
que están aquí apoyando el dictamen, pero pues sí lo que ha causado es que dilatemos la entrada en discusión de este dictamen. Eso sí. Gracias. Muchas gracias.